Les invito ahora a que abran su Biblia en Santiago capítulo 4. Continuamos nuestra serie Cristianismo Práctico. Espero que después de todas estas conferencias que hemos estado escuchando respecto a este tema, pues nuestro cristianismo sepamos cómo irlo desarrollando, cómo ir resolviendo las cosas prácticas que se nos vienen presentando. Y bueno, Santiago nos ha venido enseñando cómo es la manera bíblica de acercarnos a Dios. Hace un momento que cantábamos, haznos uno en ti. Al momento de que a través de la oración o del estudio o meditación de la palabra nos hacemos uno con el Señor, pues también es importante ser uno, acercarnos a Él a través de estos temas que hemos venido desarrollando, estas maneras bíblicas de acercarnos a Dios, que es con sometimiento, etcétera, todo lo que hemos estado estudiando. Dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y los pecadores limpien las manos y ustedes los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse y lamenten y lloren, y vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y finalmente el versículo 10 dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hasta ahí, vamos a hacer una oración juntos y pidamos que Dios nos hable al corazón. ¿Está bien? Bueno, oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque ahora estamos en este lugar, en el momento en el que somos instruidos en tu palabra, y pedimos que tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón con claridad y que podamos cada día aprender cómo es la manera bíblica de estar cerca de ti, Señor, de acuerdo a la enseñanza de Santiago, Señor. Ayúdanos a comprender, a entender y a discernir tu palabra, pero también, Señor, una vez entendida, una vez que la recibimos en nuestro corazón, podamos responder a ella, Señor, en obediencia. Así que, Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar nuevamente reunidos en tu nombre y aprender de ti, Señor. En el nombre de Jesús, instrúyenos en esta noche. Amén. Amén. Bueno, hemos venido desarrollando entonces esta serie y ya sabemos que Santiago le escribe a los creyentes de su tiempo que en el contexto de lo que hemos venido hablando, ellos estaban siendo perseguidos. Es como si en este momento llegaran los dueños de este edificio y por alguna razón legal pretendieran desalojarnos de aquí, pero no un desalojo amable, sino un desalojo indebido, un desalojo malo. Bueno, los cristianos de aquel tiempo estaban siendo desalojados de sus viviendas. Algunos cristianos, familiares de ellos, estaban siendo asesinados, pero la razón por la cual ellos estaban siendo perseguidos era justamente por su fe en Jesucristo, lo cual significa que esa persecución nosotros aún no la hemos experimentado. Nosotros estamos experimentando otro tipo de persecución que yo ya lo he mencionado, que es un tipo de persecución religiosa, donde las diferentes iglesias que tienen sus formas y maneras muy personales te dicen, vente para acá porque aquí sí tenemos la verdad. Es otro tipo de persecución y incluso alguna ocasión hace unos meses atrás, unos hermanos me decían, es que la iglesia de la esquina de mi casa me dicen, no, es que tú debes de reunirte aquí con nosotros porque tú perteneces a esta comunidad. No necesariamente tiene que ser así. ¿O usted se iría a una congregación donde no fuera instruido en la palabra? ¿Estaría ahí? No. Sin embargo, hay quienes, por el hecho de que la gente vive ahí en la comunidad donde está establecida la iglesia, suponen que toda la gente esa debe de reunirse aquí. No, eso no es válido. Sin embargo, entonces, Santiago al escribirles, les hace un llamado a aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos a estar y permanecer cerca de Dios.
que es la forma y la manera como los cristianos nacidos de Dios debemos estar delante del Señor, muy cerca de Dios, para que entre más cerca de Dios estemos considerados también más lejanos del mundo. Y las maneras bíblicas, según Santiago, que hemos estado aprendiendo, la primera es ¿con qué? ¿Con orgullo? ¿Con soberbia? ¿Con autosuficiencia? No, con sumisión. Dijo Santiago ahí en 4:7, someteos pues a Dios. Con sometimiento es que hay que acercarnos a Dios. 2, la segunda manera bíblica de acercarnos a Dios es resistiendo al enemigo. Si hay alguien interesado en que no establezcamos una intimidad, una cercanía con el Señor, pues ese es el diablo, ese es Satanás. Y a veces nos encontramos haciéndole más caso a las insinuaciones del enemigo que hacer caso a lo que la Biblia dice. Y debemos oponernos, debemos levantarnos en contra de todo lo pecaminoso a nuestro alrededor o lo mundano que intente estarnos atrayendo con el fin de corromper nuestra vida cristiana y de esa manera estar no cerca de Dios, sino lejos de Dios. Así que hay que resistir al diablo y esta es una manera bíblica en la que debemos hacerlo. Número 3, dijimos que es en una íntima comunión con el Señor. Esto es algo personal. Esto es una relación íntima y personal de amor con Dios, donde no hay nadie más a tu alrededor, sino solamente tú y Dios. Ahora estamos reunidos como comunidad cristiana. Juntos nos acercamos a Dios a través de la alabanza, a través de la adoración, nos acercamos a Dios a través de escuchar la palabra. Pero hay momentos en la vida de un cristiano donde tenemos que estar a solas con Él, donde nada importa alrededor, donde ahí nadie tiene que intervenir, solamente tú y Dios, yo y Dios. Y Él está ahí siempre en su mismo lugar de autoridad. Quienes nos alejamos de Él somos nosotros, por lo tanto, somos nosotros los que debemos acercarnos a Él. Dijimos que otra manera de acercarnos a Él, número 4, es con limpieza de manos, pero también número 5, con una pureza de corazón. Santiago dice, acérquense a Dios, Él se acercará a vosotros. Los pecadores limpien las manos, y se refiere no solamente a los pecadores que no conocen al Señor de allá del mundo, pero se refiere también a aquellos que todavía por el hecho de estar en esta naturaleza humana continuamos pecando. Hay que acercarnos a Dios con nuestras manos limpias, es decir, que nuestras manos no hayan sido usadas o utilizadas para cometer algún acto pecaminoso. Pero también, dice Santiago, con un corazón limpio, y hablamos bastante de todo esto. A continuación, Santiago continúa él, valga la redundancia, animando a los creyentes que estaban siendo perseguidos a que no permitieran ese alejamiento de Dios, por el contrario, que cada día permanecieran más cercanos a Dios. Y usa 3 verbos importantes que son los que vamos a desarrollar en esta noche. Número 1 dice afligíos, lamentad y llorad. No solamente son 3 verbos, pero son 3 mandatos que Santiago dice que son la manera bíblica de acercarnos a Él. Y vamos a tratar de definir estos 3 verbos, afligirse, lamentar y llorar, para poder entender qué era lo que estaba Santiago escribiéndole a los cristianos de aquel tiempo. Por ejemplo, dice ahí, acercaos a Dios con aflicción. La palabra afligir o afligíos es la palabra que se traduce del griego ser miserable. Es decir, ser miserable por el hecho de darnos cuenta de nuestra miseria propia delante de Dios. Denota un concepto de estar quebrantados y sentirnos miserables por las adversidades propias, por los pecados propios inclusive. Recuerde que los cristianos de aquel tiempo estaban siendo perseguidos. Algunos de ellos quizá les vino la duda, como luego nos viene la duda a nosotros cuando estamos siendo perseguidos a través de necesidades diferentes. Nos viene la duda, a algunos de ellos les vino el temor posiblemente, la falta de fe. Algunos de ellos tal vez pensaron que a Dios se le había escapado la situación. Pero déjeme decirle que
todo esto, la duda, el temor, la falta de fe, son pecados que atentan contra el poder y la soberanía de Dios. Porque Dios conoce a sus hijos, Dios sabe las necesidades que todos de nosotros tenemos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es descansar en Él, saber que Él tiene el control de cada situación. Pero es posible que estos cristianos que estaban siendo perseguidos, les vino la aflicción por causa de esa persecución. Pero la aflicción a la que se refiere Santiago no tiene nada que ver con estar afligido por las circunstancias desfavorables que luego nos vienen a la vida, es decir, o por cosas materiales que no tenemos y que deseamos que Dios nos ayude a mejorar nuestra situación o nuestra circunstancia, por ejemplo, las circunstancias de nuestra vida. Por ejemplo, no es la aflicción a la que se refiere Santiago aquella que nos aflige cuando de repente dices, mañana no tengo para pagar la renta o la hipoteca de mi casa o para comer. No es esa aflicción a la que se está refiriendo Santiago. Más bien a la aflicción a la que él se refiere es aquel sentimiento, es como aquel sentimiento que experimenta un pecador, el cual, escuchen esto, le viene una fuerte convicción de pecado. Y en ese momento se da cuenta de su miseria propia y sabe que si no se arrepiente, estará perdido y separado de Dios por toda la eternidad. Como cuando usted y yo andábamos en el mundo, ¿sí? Que de repente hubo alguien que nos habló de Cristo, nos empezó a ministrar, nos empezó a hablar de la palabra del Señor, y entonces nuestro corazón, por lo menos cuando yo estaba estudiando esto, no pude evitar acordarme aquellos momentos cuando alguien me compartía la palabra y me llevaban a ese punto de arrepentimiento donde me decían, si tu vida no cambia, si no buscas tú acercarte a los caminos del Señor, pues pasarás una eternidad no en el cielo, sino en el infierno, porque esa es la verdad. Entonces el corazón empieza a sentirse afligido, viene como un quebrantamiento por los pecados que sabemos que si no nos arrepentimos de esos pecados, vuelvo a repetir, pasaremos toda la eternidad o pasará el pecador toda la eternidad en el infierno. Esa es aflicción a la que se está refiriendo Santiago, pero también se refiere a ese sentimiento de aflicción y dolor que viene cuando alguien que ya es cristiano comete un pecado y se duele no por el pecado cometido, sino por haber ofendido a Dios. No sé a cuántos les pasa esto, pero de hecho es una evidencia de que alguien es nacido de nuevo. Si alguien no es nacido de nuevo y comete un pecado, ni siquiera pasa nada aquí adentro. Pero cuando alguien es nacido de nuevo, se duele no por el pecado que cometió, sino por haber ofendido a Dios. Y sabe que hay consecuencias. Bueno, es a ese dolor, a esa aflicción a la que se está refiriendo Santiago. Y esa aflicción motiva a la persona que se siente afligida a acercarse a Dios de una manera genuina, de una manera arrepentida, pidiendo la compasión y la misericordia de Dios. Entonces, como estamos hablando acerca de la manera bíblica de acercarnos a Dios, debemos acercarnos a Dios con ese sentimiento de que si la mano de Dios no obra en nosotros en compasión y en misericordia, pues estamos perdidos. Es el único Él que puede quitar de nosotros ese sentimiento de aflicción, de dolor. Porque todos cometemos pecados. Todos de pronto nos encontramos así tan ligeramente y a veces tan fácilmente pensando cosas que no debemos de pensar. Y a veces lo que pensamos lo hablamos en voz alta o pensamos en voz alta, mejor dicho. Entonces, aflicción es el sentimiento que produce en nosotros el deseo de acercarnos a Dios, escuchen esto, con una actitud humilde y quebrantada. La manera entonces como debemos acercarnos a Dios es con una actitud humilde y quebrantada. Le pongo un ejemplo en la Biblia, Lucas capítulo 18, versículo 9. Esta es una parábola que está
hablando Jesús o menciona Jesús, que se llama la parábola del fariseo y el publicano. Y vamos a tratar de entender esta parte, acercarnos a Dios con aflicción. Dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y luego dice, afligíos, lamentad y llorar. Estamos en el punto de la aflicción. Dije yo que acercarnos a Dios es la actitud que debemos, con la actitud con que debemos acercarnos a Dios es con humildad y con una actitud quebrantada, según lo vemos en esta parábola. Lucas 18:9, ¿lo tiene ahí? Vamos a leer, sígame ahí con su vista. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Este tipo de personas que suelen confiar en sí mismo, ellos de repente dicen con cierto grado de jactancia, yo soy tan bueno, no le hago daño a nadie, voy los domingos a la iglesia, doy una ofrenda, canto los cantos que entonan ahí, levanto mis manos, soy tan bueno. Es ese tipo de personas a las que se está refiriendo Jesús, los que confían en sí mismos. Y déjeme decirle, ese tipo de personas todavía existen. Luego nosotros nos encontramos confiando en nosotros mismos y creyendo que las cosas que debe de arreglar y tratar Dios en nuestra vida, nosotros las podemos arreglar y podemos tratar con nosotros mismos, cuando es solamente Dios el que puede hacer cambios aquí en el ser interior. No nos acerquemos a Dios con jactancia, diciéndole, bueno, Señor, me voy a acercar a ti porque pues sé que tengo que orar todos los días, pero no debiera porque soy tan bueno. Espero que no haya alguien así, con esa actitud. Bueno, es a los fariseos a los que se refería Jesús, los cuales confiaban en sí mismos porque ellos creían que sus justicias propias eran las mejores. Son aquellos de los cuales Isaías profetizó en Isaías 64:6. Vamos ahí, pongo una marca ahí en Lucas 18:9 y vamos a Isaías 64:6 para ver quiénes eran aquellos los cuales decían o confiaban en sus justicias propias. Dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias o lo que pensamos que somos tan buenos, porque no le hacemos daño a nadie, dice, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. La traducción más literal para esta expresión es, nuestras justicias son como paños de menstruosa. Es más, otra versión de 64:6 de Isaías, mire lo que dice. Todos nosotros, está fuerte la traducción esta, de Isaías 64:6, dice, todos nosotros nos volvimos como el estiércol, pensando que nuestras obras justas son tan buenas, pero que delante de Dios son como una toalla higiénica sucia de la mujer menstruosa. ¿Sí? Bueno, regresemos entonces a la parábola del fariseo y el publicano. Dice, a unos que confiaban en sí mismos, a los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo esta parábola. Bueno, aquí hacemos un paréntesis. Si, según estos versículos, debemos acercarnos a Dios, no confiando en nosotros mismos, y vuelvo a repetir, no diciéndole a Dios lo bueno y justos que somos, que nos consideramos porque hacemos buenas obras, porque servimos en algún ministerio y le podemos estar diciendo al Señor, Señor, pues yo aporto para la obra. ¿Qué no sabes que soy bueno y justo? Bueno, dice Jesús ahí, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Acuérdese, estamos viendo la manera bíblica cómo acercarnos a Dios. Y dice ahí Santiago que es con aflicción, con una actitud humilde y quebrantada. Vamos a ver, de acuerdo a estos dos personajes, vamos a ver cómo se acercó uno y cómo se acercó otro. Bueno, los fariseos
eran aquellos religiosos, separatistas, legalistas, que arrogantemente se separaban de toda la sociedad que los rodeaba, sintiéndose superiores y diferentes a todos aquellos que le rodeaban. Por eso le dice, yo no soy como este. Y los publicanos eran los recaudadores de impuestos que generalmente eran aborrecidos por el pueblo por sus constantes abusos en el cobro de los impuestos. Es decir, cobraban cuotas injustas. El fariseo y el publicano, dos personajes que vamos a tratar de percibir la actitud del corazón de uno y de otro para acercarse a Dios. Versículo 11, Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. O sea, ¿se fija cómo se estaba él excluyendo? ¿Sí? No soy como los otros hombres, que aquellos son ladrones, son injustos, que no sabes que yo soy justo, Señor. Más o menos parafraseando así, estaba tratando él de acercarse a Dios. Yo no soy adúltero como aquellos adúlteros, ni aún como este publicano, ¿verdad? Versículo 2, y como si el Señor no conociera su corazón, le dice, Señor, acuérdate, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué dice Isaías? Que nuestras justicias propias son como trapos de inmundicia. ¿Sí? Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, yo me imagino que el fariseo fue y se acercó porque les gustaba estar mero adelante. Se acercó, se puso de pie, alzó la voz, porque les gustaba que la gente les aplaudiera. El día de hoy sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Y dice ahí que el publicano estaba lejos, yo me imagino que estaba por allá en la parte de mero atrás. No quería incluso ni siquiera levantar sus ojos. Dice entonces ahí, mas el publicano estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa, ¿cómo? Justificado. ¿Qué significa la palabra justificado? ¿Alguien sabe? ¿Perdón? Perdonado, absuelto de toda culpa. Acuérdese, por un lado estaban los fariseos, por otro los publicanos. Los publicanos eran odiados porque eran injustos, porque cobraban impuestos excesivos. Porque aparentemente este no era nacido de nuevo. Pero mire la actitud con la que se acercó al Señor. Con ese dolor, esa aflicción en el corazón por los pecados, por sentirse miserable por su condición propia, ¿verdad? Porque si ese dolor que produjo aquí en el corazón, esa aflicción, es producto de saber él mismo que si no pedía perdón por sus pecados, si no se arrepentía genuinamente de sus pecados, estaba perdido. No sé si usted alcanza a captar la actitud del corazón. Y dice Jesús, os digo que éste descendió a su casa absuelto de culpa, perdonado totalmente, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pregunta, mis hermanos, ¿qué fue lo que hizo que el publicano fuera justificado? ¿Su qué? ¿Su verdadero arrepentimiento aquí? ¿Reconoció su pecado y acá? ¿Perdón? La actitud del corazón. Eso fue lo que hizo que este hombre descendiera o saliera de ese lugar justificado por el único que puede justificar, que es ese Dios que es justo. Porque él vio el corazón arrepentido, vio la actitud afligida de su corazón al acercarse a Dios, ese sentimiento que experimentó al darse cuenta de su miseria propia,
por causa de darse cuenta de su miseria propia, vino el quebrantamiento al saberse que estaba separado de Dios y que si no se arrepentía de sus pecados, él sabía que pasaría la eternidad sin Cristo en el infierno. Sí. Bueno, usted y yo tenemos la responsabilidad, según Mateo capítulo 18, de predicar el evangelio, de hablarle a la gente y llevarla justo a ese punto de arrepentirse de sus pecados. La pregunta es si lo hacemos. Esa es la pregunta, si realmente lo hacemos. No dice la Biblia, porque Jesús está hablando de una parábola, una actividad social donde Jesús estaba enseñando un principio espiritual. Pero esto era lo que estaba sucediendo entre los fariseos y los publicanos. No dice si alguien se acercó ahí o alguien anteriormente ya le había compartido buenas nuevas de salvación. Pero este hombre sabía que si no se arrepentía de sus injusticias, los cuales son pecados, él iba a pasar toda la eternidad en el infierno. Y todos y cada uno de nosotros tenemos personas a nuestro alrededor donde debemos hablarles. No sé si les comenté aquí, pero hace unas semanas atrás estuve en un funeral de la mamá de una hermana de aquí de la congregación y a mí me llamó mucho la atención y me bendijo mucho además que se para detrás del púlpito un joven que acababa de salir de la prisión y le dijo a sus familiares, tíos, tías y familiares que no conocen al Señor, arrepiéntanse ya de sus pecados. Y lo hizo con autoridad, ¿verdad? Y aquellos, algunos entienden, algunos otros no entienden, o algunos por aquí les entra y por acá les sale, ¿verdad? Pero estuvo ahí el desafío y eso me ayudó a mí porque ya cuando yo llegué a lanzar el mensaje, les dije, bueno, ya les advirtieron aquí, antes que yo, si no se arrepienten de sus pecados, pues se van a ir al infierno. Suena fuerte, pero esa es la verdad, ¿sí? La pregunta es si nosotros nos atrevemos a ir con la gente que nos rodea y decirle, si no te arrepientes de tus pecados, te vas a ir al infierno. Este hombre, sabiendo que si no se arrepentía de sus pecados, iba a pasar una eternidad en el infierno, decidió él acercarse a Dios con aflicción, con humildad, con quebranto en su corazón. Ese quebranto fue el resultado de saber y conocer su miseria propia, ¿sí? A eso es a lo que Santiago se está refiriendo. Entonces Santiago dice, afligíos, pero luego usa otro verbo, Santiago, que es, yo dije al principio que son 3 verbos que implican 3 mandatos también, no es opción. Dice Santiago, aflíjanse, reconozcan o reconozcamos nuestra miseria propia, ¿sí? Pero luego el siguiente mandato a través de otro verbo es, y lamentaos, dice Santiago. Es decir, junto con la aflicción, el pecador ha de lamentarse por sus pecados. Y la idea que propone este verbo es de una profunda aflicción y congoja que produce un lamento por considerarnos pecadores. Pero los pecadores que ya hemos sido redimidos, tenemos la esperanza de que cuando los días de nuestra vida terminen en este mundo, pasaremos una eternidad con Él. Los que no, eso sí que se preocupen, ¿verdad? Es el mismo sentimiento de congoja que se siente cuando se pierde a un ser querido. ¿Cuántos han perdido a un ser querido? Y duele, ¿no? Hay un dolor interno, hay una aflicción interna, un lamento interno, ¿verdad? Hace unos años atrás yo he perdido 2 hermanos en mi familia, de 8 que fuimos. El primero que murió en un accidente de un avión, pues a mí me tocó ir a reconocer el cuerpo, que pues realmente como el avión explotó, me entregaron ahí el féretro, era simbólicamente la pura caja. Regreso yo a Guadalajara, empezamos ahí el funeral, el 98% de mi familia nadie es cristiano, o 99% de mi familia nadie es cristiano. Y bueno, pues ya sabrá usted ahí las ceremonias que empezaron a hacer, los llantos que surgieron ahí por parte de los familiares, etcétera. Pero
mi esposa y yo estábamos ahí sentados. Había un dolor, había un lamento en nuestro corazón. De hecho, mi hermano mayor yo lo consideraba como mi papá. Él me enseñó muchas cosas, pero era mi amigo, ¿verdad? Lo cual significa que había un lamento en mi corazón. De repente hubo alguien que me dijo, un familiar me dijo, oye, ¿que a ti no te duele la muerte de tu hermano? Le dije, sí me duele. Pero, ¿y por qué no estás llorando? O sea, me esperaban que estuviera ahí, ¿por qué, Señor? ¿Por qué te lo llevaste? No, había un dolor, un lamento en el corazón por la pérdida de nuestro familiar. Bueno, ese dolor, ese lamento de congoja al que se está refiriendo Santiago, pero ese lamento, ese tipo de lamento que se siente por causa de haber perdido a un ser querido, es el que nos debe de motivar y llevarnos a acercarnos a Dios. Ese es el lamento de decir, Señor, me está doliendo aquí en mi ser interior la situación que estoy viviendo, tal vez estás preocupado. Les recuerdo, el marco en el que está escribiendo Santiago a los cristianos de aquel tiempo es que estaban ellos siendo perseguidos. Y Santiago les está escribiendo para animarles a que estuvieran y se mantuvieran cerca de Dios. Y una manera era acercarse a Dios con ese sentimiento de lamento, como cuando se pierde un ser querido. No con orgullo, no con ninguna otra motivación en el corazón, que nos motive a acercarnos a Dios la situación que estamos viviendo. Porque hay quienes luego se acercan a Dios a reclamarle a Dios, diciéndole, ¿por qué me está pasando esto a mí, Señor? ¿Que no sabes que soy tan bueno y tan justo? No, esa es la manera. Le pongo un ejemplo en la Biblia. Cuando Pedro, en su primer mensaje que predica, confronta a la gente que unas horas antes o unos días antes habían crucificado a Jesús. En Hechos capítulo 2, versículo 36. Dice Pedro, ya al final, casi para concluir su mensaje, en Hechos 2:36, les dice Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Esta expresión o esta palabra ciertísimamente se traduce con toda seguridad, sin lugar a dudas. Sepan ustedes sin lugar a dudas, la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Acuérdense, esta es casi la conclusión, porque Pedro ya les había hablado, otro tipo de pecados que ellos estaban cometiendo, los llevó a este punto de arrepentimiento, pero aquí ya los está llevando al punto donde les hace saber que ese Cristo que había sido crucificado, aún a pesar de que toda la gente lo consideraba a Jesús un impostor, Dios lo hizo el Señor y el Cristo de la iglesia. ¿Sí? Y yo no sé qué pasó en el interior de los que estaban ahí escuchando, pero dice el versículo 37 que al oír eso, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? Hermanos, este es el punto donde cada uno de nosotros debemos llevar a las personas que no conocen a Dios, a que por medio de la palabra ellos puedan sentir ese sentimiento de compungimiento. Ahorita vamos a ver lo que significa la palabra compungir, ¿verdad? Para que la gente entonces proceda al arrepentimiento como ellos. Ellos se vieron confrontados con el mensaje de Pedro y vino ese sentimiento al corazón. Compungir significa golpear fuerte, pero también significa pinchar violentamente, como cuando a alguien le entierran un cuchillo, un pandillero que quiere asesinar a alguien más, se acerca con violencia y de repente le entierra el cuchillo violentamente, ¿sí? Compungir entonces significa que la palabra que estaba predicando Pedro provocó ese sentimiento
les golpeó fuerte el ser interior, el corazón, al darse cuenta que ellos habían sido los causantes por su incredulidad y su rebeldía y su falta de fe en el Hijo de Dios, en Jesús como el Hijo de Dios. Esa confrontación golpeó fuerte su ser interior, que sintieron como ese cuchillo que se enterraba en su corazón. Me estoy explicando el sentimiento que significa compungir, y la palabra de Dios provocó ese sentimiento de compungimiento, si podemos llamarlo así. Y cuando alguien es confrontado con la palabra, regularmente hay dos tipos de reacciones. Una, o la gente se molesta y como que empiezan así a rechinar los dientes o a crujir los dientes y se molestan, o se humilla a la persona y cree lo que dice la Biblia. Pregunta: cuando Pedro habló a toda esta audiencia su primer mensaje, ese sentimiento de que dicen ellos se compungieron de corazón, ¿fue porque la palabra provocó en ellos un sentimiento de humildad o reaccionaron con rebeldía? La palabra provocó ese sentimiento de humildad porque preguntaron ellos: ok, ¿y qué haremos? Bueno, es posible que a algunos no les haya gustado la confrontación de Pedro y a lo mejor simplemente se dieron la vuelta y se fueron, ¿verdad? Pero a los que se compungieron de corazón, a los que les pegó duro la palabra de Dios, por eso hay que predicar la palabra. Jeremías dice que la palabra es como martillo, ¿sí? Y no le hace que duela, pero hay que predicar las verdades del Señor. Estos buscaron con humildad de corazón decirle a Pedro: ok, nosotros somos responsables, llevamos con nuestra incredulidad y con todo ese sentimiento de odio que traíamos hacia Jesús, lo llevamos hacia la cruz. Ahora, ¿qué debemos hacer? Y mira el versículo 37, lo que dice 38, la respuesta de Pedro. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces dice Santiago: afligíos y lamentad. Son como dos verbos muy parecidos, pero sí tienen una línea muy delgada de diferencia, porque los dos producen dolor, los dos producen un sentimiento de lamento. Pero luego añade otro verbo, Santiago, el tercer verbo, que significa o que dice: y llorad. Afligíos, lamentaos y llorad. El llorar es la manifestación externa de la aflicción y el lamento que surge en el ser interior. Por ejemplo, el ejemplo que les pongo: cuando mi hermano murió, había un lamento, había una aflicción, pero simplemente pude haberlo expresado llorando, pero como tenía paz en mi corazón. Pero hay quienes esa aflicción, ese dolor y ese lamento se expresa exteriormente con llanto. En otras palabras, nos acercamos a Dios y al considerar nuestra miseria por el pecado, surge aflicción, surge lamento en nuestro interior, y el exterior lo expresamos con llanto. ¿Cuántos han llorado? ¿Por qué has llorado? ¿Porque no tienes lo que materialmente quisieras tener? No. Más bien, hay que llorar por las cosas espirituales que nos faltan. Hay que afligirnos, hay que lamentarnos y decirle: Señor, necesito más de tu sabiduría. Necesito un corazón manso y humilde, necesito tu paciencia, y hay ocasiones en que estamos ahí en intimidad con el Señor, vienen toda esta aflicción y este lamento, porque de repente como que en una pantalla así se nos pone todo el panorama de nuestra vida, y estamos ahí. Por lo menos yo algunas ocasiones procuro, cuando voy a orar al Señor, doblo mi rodilla, pero hay ocasiones en que empiezo a llorar. Mi exterior está manifestando lo que hay en el interior, aflicción o lamento. El que no se acerca a Dios con una adecuada actitud, ese, en lugar de acercarse a Dios con aflicción, con lamento y con lágrimas,
ese lo hace de otra manera, lo hace como los fariseos, que se creían buenos y justos, porque no eran como los publicanos, pecadores, ladrones y adúlteros, ¿verdad? La pregunta es, cuando tú y yo, o cuando tú te acercas a Dios, ¿cómo te acercas? Es decir, ¿con qué actitud del corazón te acercas a Dios? ¿Sí? Jesús lloró. ¿Se acuerda cuando Jesús lloró? Ese sentimiento interior de dolor y lamento que vino al ser interior de Jesús, lo expresó con sus lágrimas. Jerusalén, Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba en el desenfreno, ¿verdad? Pedro lloró cuando comprendió lo que Jesús le había predicho. Pedro le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Si es necesario que vaya de por medio mi vida, pues aquí está mi vida. Cálmate, Pedro. De cierto te digo. Vamos allá a Marcos capítulo 14. Vamos a ver qué fue lo que pasó con este Pedro. Marcos 14:72 dice, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. ¿Cuáles fueron esas palabras? Jesús le dijo, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, ¿qué hacía Pedro? Lloraba. O sea, se cumplió la palabra de Jesús. Lo que Jesús le había predicho, en ese momento en que Pedro lo niega por 3 ocasiones, se cumple y le cantó el gallo. Y ese sonido del gallo fue para su ser interior de Pedro, fue como el sonido de alarma, de dolor, de lamento, que lo expresó con llanto, llorando por el pecado que había cometido, o mejor dicho, por haber ofendido a Dios. ¿Cómo ofendió a Dios? Negando al Maestro. ¿Sí? No sé si usted se ha encontrado con personas a las cuales de repente les estás predicando buenas nuevas de salvación y estas personas están tan receptivas que de pronto empiezan a llorar y a llorar y a llorar sin parar y luego de repente tú le dices, ¿qué te pasa? Y no pueden esas personas articular palabras y lo único que te dicen es que no sé qué hay aquí en mi ser interior. ¿Se ha encontrado con este tipo de personas? A mí me pasó. La primera vez que yo llegué a casa de oración, empieza, y nadie me había hablado, bueno, ya anteriormente me había hablado mi esposa, había visto el testimonio de ella, algunos familiares me habían compartido buenas nuevas, y ya el Señor ya me traía, estaba ahí golpeando fuerte aquí en mi ser interior, de tal forma que cuando llego por primera vez a casa de oración, en medio de la adoración empecé a llorar. Yo decía, si yo soy bien macho, ¿por qué estoy llorando? Los hombres no lloran. ¿Cómo pues? Yo empecé a llorar, pero era un llanto que no podía parar. Era así muy indescriptible. Y todavía más, cuando termina la reunión y de repente ya en la parte de atrás se acerca un montón de gente, unos a abrazarme, uno me regaló un cassette, en aquel tiempo se usaban los cassettes con algunas predicaciones y algunos cantos de alabanza, otro me regaló, no sé qué, una taza ahí. Bueno, el recibimiento que tuve impactó mi corazón, por eso los sugieres, los servidores, son la carta de presentación. Cuando viene una persona nueva como la que nos visita el día de hoy, pues hay que hacerlo sentir como en casa, porque eso impacta aquí en el ser interior. Por lo menos eso sucedió conmigo. Después de haber tenido esa experiencia espiritual con el Señor a través de la adoración, y luego viene la palabra, y la palabra empieza a golpear profundo a mi corazón, pues al final yo no podía parar de llorar. Y me decía mi esposa, ¿qué te pasa? No sé, pero algo está sucediendo aquí en mi corazón, ¿sí? Bueno, a eso es a lo que se está refiriendo Santiago cuando dice, afligíos, lamentad y llorar, que son las maneras bíblicas para acercarnos a Dios. La segunda bienaventuranza que menciona Jesús en el Sermón del Monte, dice Mateo 5:4, se lo leo, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán
consolación. Pero escuche bien, este llorar del que habla Jesús no es un llorar porque te falta algo y lloras porque no lo tienes, o un llorar así muy humano, muy natural. No, este llorar se refiere a aquellos que se lamentan por el pecado precisamente, que viene una tristeza piadosa que surge aquí en el interior del corazón, pero que esa tristeza, ese dolor interior produce arrepentimiento que lleva a la salvación, pero ese dolor se manifiesta llorando. Es ahí donde dice Jesús: bienaventurados, dichosos, felices los que lloran. Y luego usa Jesús otra expresión diciendo: porque ellos recibirán consolación. ¿A qué se refiere esta consolación? Esta consolación tiene que ver con la consolación que viene aquí al ser interior por causa de haber reconocido que nuestros pecados fueron perdonados, todos y cada uno, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Y entonces viene la salvación que Jesús proveyó para nosotros en la cruz, y entonces tu ser interior experimenta un consuelo. No sé si eso experimentaste cuando recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, y que de repente dijiste: mis pecados han sido todos perdonados por la sangre de Cristo. Y viene una consolación, como un descanso, ¿sí? Porque andábamos cargando con un costal de pecados que hacían de nuestra vida una vida miserable, y andábamos ahí cargando con todos nuestros pecados que no queríamos soltar. Pero cuando tenemos esa consolación que viene por causa de la salvación, como que ese costal lo quitamos y nos sentimos hasta más ligeros, ¿verdad? Bueno, a esa consolación es a la que se refiere Jesús. Concluimos pues. Hemos aprendido hasta ahorita 6 maneras, incluyendo estas bíblicas, de acercarnos a Dios según el consejo de Santiago. 1, con sumisión. Y esto que nos quede bien claro. ¿Quieres que tus oraciones obtengan una respuesta en la perfecta voluntad de Dios, en el momento de Dios, no cuando nosotros queremos? Hay que acercarnos a Dios con sumisión. Nunca exigiéndole a Dios nada. Nunca diciéndole al Señor: uy, Señor, que no sabes lo bueno que soy. No, no, no. Hay que acercarnos en total sumisión a Él, bajo el sometimiento de Él. Número 2, resistiendo al diablo. El diablo siempre va a buscar distraernos con muchas actividades, con muchas cosas, como Marta, que andaba ahí afanada y turbada, pero dice la Biblia que María escogió la mejor parte, estar a los pies de Jesús. El enemigo siempre va a tratar de impedirnos que nos acerquemos a Dios, y dice Santiago aquí que hay que resistirlo. ¿Cómo hay que resistir al diablo? Gritándole, atándolo, reprendiéndolo. Dice Pedro: firmes en la fe, es decir, bien parados en la palabra. Otra manera entonces es en esa comunión íntima, en una relación personal con Él. 4, limpiando nuestras manos, que nuestras manos sean usadas para glorificar al Señor, con pureza de corazón. Es decir, que no haya una apariencia de piedad cuando nos acercamos a Dios, sabiendo que Él conoce todo lo que hay aquí en el interior. A Dios no podemos engañarlo absolutamente con nada. Y número 6, dice Santiago, con una actitud de aflicción, de lamento. Y si quieres expresarlo con llanto está bien, y si no, de todas maneras Dios conoce el corazón, ¿verdad? Entonces, esa aflicción, ese lamento es el que nos motiva a estar cerca de Dios, y el llorar es la manifestación externa de lo que hay en el ser interior, que fue justamente el llanto que experimentó Pedro cuando le cantó el gallo la tercera vez que él negó al Maestro. Y finalmente, dice Santiago ahí en Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Estas son 6 maneras bíblicas, según el consejo de Santiago, de cómo podemos acercarnos a Dios. Hablar de la palabra humillarnos sería entrar y redundar en el primer punto, sometimiento. Hay que llegar al Señor con humildad de corazón. Así que, después de haber escuchado estas maneras bíblicas
de acercarnos a Dios, ya no tenemos excusa para decir, pues es que yo no sabía cómo debía de acercarme a Dios. Y para mayor enseñanza, el Salmo 15 también es otra manera bíblica de cómo podemos acercarnos a Dios. Así que le dejo esa tarea, estudie por ahí el Salmo 15, que habla también acerca de la manera bíblica de cómo acercarnos a Dios. ¿Entendió el mensaje? Muy bien, vamos a orar entonces. Le invito a que se ponga de pie y vamos a tomar unos momentos para, de acuerdo a esto que hemos aprendido, poder acercarnos al Señor y pedirle que Él en su gracia, en su soberanía y en su misericordia toque nuestro corazón y que cada día nos mantengamos más cercanos cada vez más a Él. ¿De acuerdo? Levanta tus manos un momento al Señor. Con tus manos así alzadas a Él, dile: Señor, estoy reconociendo con mis manos alzadas a ti que necesito de ti, necesito de tu compasión, de tu misericordia, Señor. Reconozco, Señor, que mis manos no han sido usadas para algún pecado. Y si acaso he usado mis manos para deshonrarte a ti, limpia mis manos, Señor. Dile al Señor, abre tus labios y dile: Señor, aquí estoy con una actitud humillada delante de ti, Señor. Porque mientras nos acercamos a ti con sometimiento, Señor, entonces tú estarás atento a nuestras oraciones. Cuando el enemigo trate de distraernos para no permanecer cerca de ti, necesitamos resistirlo, Señor. Oh Dios, ahora sabemos y reconocemos la necesidad que tenemos de mantener diariamente, constantemente, una intimidad personal contigo, donde solamente tú y yo podemos hablar. Y ahí tú nos puedes ministrar, ahí tú nos puedes confrontar, ahí tú nos puedes fortalecer, Señor. Queremos acercarnos a ti en una comunión íntima, con pureza de corazón, Señor, porque tú conoces todo de mí, Señor, y no hay nada, delante de ti no hay nada que podemos ocultar, Señor. Nuestro corazón está totalmente al descubierto delante de ti, Señor. Limpia y purifica nuestro corazón de cualquier pecado, de cualquier maldad que pueda haber ahí, Señor. En el nombre de Jesús. Y nos acercamos también con ese sentimiento de aflicción, de lamento, Señor, que viene por considerar que delante de ti, Señor, somos miserables, Señor, pero que en tu gracia y en tu misericordia tú nos levantas, tú nos has dado, Señor, un valor. Tú nos rescataste de la vana manera de vivir en la que vivíamos y dice tu palabra que nos sentaste en los lugares celestiales. Nos diste un valor, Señor, que viene por causa de tu sacrificio en la cruz, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque queremos siempre acercarnos a ti, Señor, con un corazón sincero, humillados delante de tu presencia, Señor, con el mismo corazón con el que se acercó aquel hombre publicano, que ni siquiera podía alzar sus ojos al cielo, pero simplemente te decía: sé propicio a mí que soy pecador. Eso es lo que queremos ser, Señor, ser propicios delante de ti, Señor. Limpia nuestros pecados, quita y borra nuestras rebeliones, Señor, y que mientras estemos cerca de ti, Señor, podamos estar cada día más alejados de este mundo, Señor. Este mundo que está tratando de atraernos con sus formas, con sus maneras, para no mantenernos cerca de ti, Señor. Pero vamos a luchar, vamos a resistir al diablo, vamos a oponernos a todo lo mundano, a todo lo pagano, para mantenernos cerca de ti, Señor. Ayúdanos para que podamos honrarte con nuestra vida, Señor. Que nuestra vida siempre te exalte, que nuestra vida te dé gloria, Señor. Por eso cada día, mientras estamos cerca de ti, tú puedes descubrir nuestro corazón, Señor, y puedes enseñarnos cada día a ser mejores, porque somos tus hijos, Señor. Y si en alguna ocasión necesitamos la disciplina, pues aceptaremos también la disciplina que viene de ti, Señor, porque eso nos muestra que verdaderamente somos tus hijos, Señor. Ayúdanos a entender estas verdades, Señor, y ayúdanos a cada día aprender la manera de cómo estar cerca de ti, Señor, en el nombre de Jesús.
Gracias por cada persona, Señor, cada familia representada en esta congregación. Bendecimos sus vidas, Señor. Y aquel que no pudo estar por enfermedad, por alguna situación ajena a él mismo, también bendecimos su vida, Señor. En el nombre de Jesús, manténnos siempre, Señor, siempre en el hueco de tu mano, Señor. Que cada día nos mantengamos cerca de ti, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. ¿Puede darle un aplauso de alabanza a nuestro Señor Jesús? Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por instruirnos con tu palabra, Señor. A ti sea siempre toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén. Amén.